No quiero, ¿verdad?, coger más tiempo. Quiero ya entrar a lo que es el mensaje, a lo que Dios puso en mi corazón, a lo que Dios me dijo que hablara, o yo creo que me dijo que hablara. Hoy seguimos hablando, ¿verdad?, bajo el tema de los fundamentos, ¿verdad?, que es el tema de la serie. Pero quiero más que hablar de los temas, ¿verdad?, del fundamento. El jueves, una palabra poderosa, ¿verdad?, y resumo bien breve, ¿verdad?, que hablábamos del fundamento que es Jesucristo y cómo estamos construyendo encima de ese fundamento. Nuestro fundamento siempre va a ser Jesucristo, pero ¿con qué yo estoy construyendo encima de ese fundamento, verdad? Y hablábamos de la Biblia, hablábamos de la oración, hablábamos del ayuno, de las cosas básicas, ¿verdad? Estábamos plantando base de lo que es la serie. Y hoy, ¿verdad?, no será la excepción, que vamos a ir hablando de fundamentos, pero hoy quiero hablar del fundamento de la fe. Diga conmigo, fe. La fe es algo grande, la fe es algo poderoso. La fe es algo que a veces nosotros ni la podemos entender, pero hoy queremos hablar de fe. Hoy Dios quiere hablar de fe. Hoy quiere Dios enseñarnos un poquito a base de lo que es la fe. Por naturaleza, nosotros los seres humanos, es natural que queramos agradarle a las personas. No se sienta mal si usted quiere agradarle a las personas, al que está a su lado, a su familia, obviamente a sus esposas, a sus esposos. Es normal, a sus pastores, a sus hermanos cristianos. Eso es normal. Incluso en Gálatas me lo dice, y en Primera de Corintios también me lo dice, que es natural que nosotros queramos agradarle, ¿verdad? Y mínimo, si usted dice, ¿verdad?, no, fíjate, a mí no me interesa agradarle a nadie. En el caso mío, pues sí, yo quisiera agradarle a todo el mundo, pero pues, yo sé que nunca vamos a poder agradarle a todos. Eso es casi imposible. Fue Jesús y no le agradó a todos, ¿verdad? Pero por naturaleza nosotros queremos agradarle a las personas, y eso no es malo. Y como dije, mínimo, hombres, están activos. Mínimo los hombres, yo entiendo que mínimo quieren agradarle a sus esposas, ¿verdad? Entonces, en el caso mío, yo tengo una lucha para agradarle a mi esposa. Mi esposa siempre pone la vara demasiado alta y oye, estoy masacrando a mi esposa desde el jueves pasado. Desde aquí es que estoy aprovechando. Entonces, mínimo nosotros, ¿verdad?, queremos agradarle a nuestras esposas, o las esposas, ¿verdad?, quieren agradarle a sus esposos, a sus hijos. Eso es normal, no se sienta mal. El problema está en que nosotros hemos subido demasiado la vara. Hemos puesto los criterios demasiado altos para que la gente nos agrade, o para que nosotros le agrademos a las personas. Cuando yo hablo de criterio alto, o hablo, ¿verdad?, de que hemos subido la vara, es que si no piensa igual que yo, no me agrada, fíjate. No, es que esa persona, si no estudia lo que yo estudié, o lo que a mí me gusta, o no entramos en un tema de interés igual, pues no me gusta, no me agrada. ¿Ve? Entonces, siempre nosotros hemos subido. Si simplemente no va a la misma iglesia que la mía, pues no me gusta tampoco, no me agrada. De la misma forma, nosotros no le agradamos a muchas personas simplemente porque no pensamos igual que ellos. Eso es normal, es natural, no digo que sea malo. Simplemente que en nuestra naturaleza siempre vamos a querer agradarle a otros, pero en nuestra vida cotidiana normal y natural se nos ha hecho bien difícil porque hemos subido la vara demasiado, ¿verdad? Y digo, yo estoy tratando de sobrevivir día a día para agradarle a mi esposa. ¿En serio? Mentira. Ella está bien enamorada de mí y ella es la que lucha con eso, ¿verdad? Digo esto, ¿verdad? En forma jocosa, obviamente somos felices, somos realmente un matrimonio feliz, con circunstancias como todos, pero somos totalmente felices, ¿verdad? Y como les decía, es algo natural que queramos agradar, pero no es malo, ¿verdad? Ahora, me
encanta siempre la palabra, como siempre digo, ¿verdad? Usted podrá determinar que yo siempre voy a decir me encanta. ¿Usted quiere agradarle a Dios? Esa es mi pregunta. ¿Usted quiere agradarle a Dios? Dígale al que está a su lado, necesitas fe. Y a mí me encanta Dios. ¿Sabe por qué me encanta Dios? Porque Dios a veces lo vemos complicado y Dios lo menos que quiere es complicarnos la vida. Dios no sube la vara tanto como nosotros y Dios la puede subir. Porque Dios es Dios. Dios es sobrenatural. Dios es el que carga todas las estrellas que pueden haber en el mundo. Quizás los millones de estrellas, Dios las puede cargar en una mano. Y ese que puede cargar las estrellas en una sola mano, no pone un criterio tan alto, ni una vara tan alta, para que nosotros le agrademos a Él. Y quiero que vaya conmigo a Hebreos 11, del 5 al 6. Dice: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que le agradaba a Dios. Me gusta porque dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Repito, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Olvídense de mí, no lo estoy diciendo yo. Yo estoy repitiendo lo que me dice la palabra. Quiere decir que cuando yo necesito agradarle a Dios o cuando yo quiero agradarle a Dios, Dios no me subió la vara tan alta. Dios me dijo: necesitas fe. Entonces hay veces que nos queremos complicar la vida, ¿verdad? Pero la vida es clara y precisa, es transparente en revelarnos de cómo debemos agradarle a Dios. Dios no dijo: tú necesitas perfección, tú necesitas estudiar, tú necesitas ser mejor que el otro. No. Dios dijo: tú lo que necesitas es fe para agradarme. La fe es uno de los temas más principales en la palabra. La fe sostiene el sueño de sostiene el peso de nuestros sueños. La fe sostiene el peso de nuestras metas. La fe sostiene ante la incertidumbre. La fe sostiene promesas. En definitiva, la fe siempre será un fundamento esencial en la vida de un creyente. Y hoy quiero hablar bajo el tema medidas de fe. Necesitamos fe. Quiero hablar sobre ese fundamento. Hoy quiero anclar el mensaje sobre el fundamento de la fe. Medidas de fe. Ese es el tema. Y usted dirá: medidas de fe. Sí, es que la palabra es clara. La palabra me habla de medidas de fe. Y Pablo en Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Medidas de fe. La palabra me habla y te lo parafraseo. No voy a hacer alarde de mí mismo cuando ya Dios me dio una medida de fe. Y hay veces que quizás nos entendemos, ¿verdad? Pero ¿cómo que medidas de fe? Tranquilo que, como decía el jueves, yo sé para dónde voy. Y me gusta, como siempre resalto, porque hay cosas que la palabra me es explícita y podemos entenderla. Y sigue algo que me gusta, es que cuando nosotros nos toca predicar en muchas ocasiones y tenemos algún tema específico, buscamos la definición de algo. Pero en la fe no hay que profundizar tanto, porque la palabra es clara en la definición de fe. Hebreos 11:1 dice:
la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Cómo usted quiere que se lo explique? Es que es sencillo. Me está dando la definición exacta, precisa y transparente de lo que es fe. En otra versión dice, es pues la que usted conoce más, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Dios es bien claro en cada medida de fe. Diga conmigo, medidas de fe. Y cuando hablamos de medidas de fe, yo sé que usted puede pensar rápido, o ya le vino a la mente, la fe pequeña. En Mateo 17:20 dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. Nada sería imposible. Fe pequeña, diga, fe pequeña. Medidas de fe. Eso es Biblia. En otro caso, no sé si ustedes recuerdan, y parafraseo también, ¿verdad? Lo que es la historia del centurión que va a donde Jesús a pedirle un milagro porque su siervo está enfermo a punto de morirse, está así de morirse. Y el centurión le dice a Jesús, yo sé lo que es la autoridad, yo soy autoridad. Cuando yo digo que vayan, ellos van, cuando yo digo que vengan, ellos vienen, por lo tanto tú no tienes que ir. Así que yo conozco la autoridad. Yo te pido que tú declares una palabra de sanidad sobre mi siervo. Y en Lucas 7:9, estoy plantando base para que entienda lo que hablo cuando hablo de medidas de fe. Dice, al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Primero les menciono que Dios nos repartió medidas de fe a cada uno, y después les enseño que hay medidas de fe. Hay fe pequeña, hay fe grande. No porque Edwin lo diga, sino porque está escrito. Amén. De la misma forma, voy a otra medida de fe que quizás no sea la propia, ¿verdad? Podemos ver a aquellos 4 amigos que querían bajar al paralítico por el techo, ¿verdad? No sé cómo lo hicieron, porque a mí en el 98 se me hizo difícil treparme a aquel techo, ¿verdad? Que les estaba contando el jueves. Imagínate 4 muchachos tratando de subir a un paralítico para bajarlo por el techo. Cosa difícil, ¿verdad? Pero también me habla de fe. Y en Marcos 2:5 dice, al ver la fe de ¿quién? De ellos, les dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Quiere decir que en ocasiones vamos a tener posiblemente poca fe. Se vale. También en ocasiones vamos a estar pompeados y vamos a tener mucha fe. Y en otras quizás no tengamos fe y tengamos que depender de la fe de otros. Entonces, cada medida de fe, no importa lo que suceda, lo importante es que el fundamento llamado fe es el que te va a sostener, es el que me ha sostenido. Y cuando yo voy a lo que es una fe pequeña, la palabra me dice que si usted le dice a la montaña que se mueva, yo no sé qué usted puede entender por montaña, yo no sé qué usted puede entender por fe, pero lo que pasa es que cuando yo tengo una fe pequeña, yo me tengo que apropiar de esa fe y decirle a la montaña, ¿sabes qué? Porque no dice que tú la vas a cargar, no dice que hablaba en pueblo, dice, le vas a decir a la montaña que se mueva. En muchas ocasiones la montaña puede significar tu problema. En muchas ocasiones
ocasiones la montaña puede significar el gigante. En muchas ocasiones puede significar la depresión. Pero no importa si usted tiene poca fe, usted se apropiará de esa fe y le dirá a la montaña: muévete, montaña, en el nombre de Jesús, porque detrás de ti hay promesa, hay vida, hay salvación, hay liberación, está mi familia. Y Dios me dijo que si yo tengo poca fe, yo voy a ordenarle a ese gigante, a esa montaña, que te muevas. Te mueves sí o sí. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no hemos podido interpretar o entender que con poca fe se puede hacer mucho. Lo dice la palabra. Entonces, Dios no quiere que usted se quede con poca fe. Porque Dios en la Biblia señaló la poca fe. Dios nunca señaló la fe grande y criticó, por decir así. Jesús no criticó la fe grande, al contrario, criticó la fe pequeña. Esto no lo tengo anotado, esto lo de tecnología lo voy a mencionar aquí el texto, pero no se lo pasé a tecnología, ¿verdad? Entonces, Dios lo que nos quiere en esta mañana es saber que nosotros estamos marcando un fundamento llamado fe. Usted está hoy aquí porque esta casa dependió de la fe en un momento dado para poder estar sentado aquí. Y cuando esto, de verdad que esto me volaba la tapa de los sesos, yo decía, wow, ¿qué? Cuando hablamos de poca fe, o fe pequeña en este caso, ustedes saben que Pedro, ¿verdad?, caminó sobre las aguas y dio un par de pasos. Pero en Mateo 14:30 dice: Pedro, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El miedo es el peor enemigo de la fe. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otra ocasión se desata una tormenta que no se podía detener, y los discípulos fueron a levantar al Mesías, fueron a levantar a Dios, a Jesús. Y dice, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Y vuelve Jesús y dice: hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Quiere decir que aquí el Señor, es que aquí es donde el Señor ministraba mi corazón anoche, y anoté estos dos versículos bíblicos, ¿verdad? Porque hay algo que va en contra de la fe, y es el miedo y la incredulidad. Jesús no le dijo: ustedes no tienen fe. Jesús le dijo: ustedes tienen poca fe. Entonces, cuando me habla de la fe pequeña, dice en Mateo, que fue el que proyectamos ahorita: ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús: les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete, y se moverá. Entonces, cuando yo voy al relato que le hablo de Pedro y le hablo de los discípulos, que el Señor le dice: hombres de poca fe, pues entonces me pierdo. Y esta mañana lo que el Señor quiere también hablarnos dentro de lo que es el fundamento de la fe es algo sencillo. Es que yo estoy haciendo cuando tengo poca fe.
yo entiendo, y esto es algo bien propio, es un pensamiento mío, quizás no es teológico, pero el Señor ministraba mi corazón anoche. Y entonces, ¿qué yo estoy haciendo cuando tengo poca fe? Yo entiendo, asumo y comprendo que los discípulos y Pedro no supieron apropiarse de la poca fe que tenían. Porque si la palabra me dice que con una fe pequeña yo puedo mover montañas, entonces hay momentos en la vida que voy a tener poca fe y le voy a decir a la tormenta: ¿sabes qué? Te callas y enmudeces. Pero eso no fue lo que pasó. Los abarcó el miedo, los abarcó aquella incredulidad. Porque si mi Dios me dice a mí que con poca fe yo puedo decirle a una montaña: muévete, ¿cómo no voy a calmar la tormenta? ¿Cómo yo no voy a calmar la tormenta con poca fe? Yo estoy mencionando Biblia. Entonces, no es que es contradictorio, es que Dios te quiere decir esta mañana que tomes autoridad, que te pares y declares fe sobre aquello que quizás no ves. Con poca fe hacemos cosas grandes. Eso es lo que Dios quiere ministrarnos. Y con una fe grande, imagínense todo lo que yo puedo hacer con poca fe. Imagínate si tengo mucha. Entonces, cuando yo le digo a la montaña que es visible, muévete, con poca fe, quiere decir que con mucha los cielos se abren. Quiere decir que con mucha lo invisible se va a ver. Como el centurión que le dijo al maestro: declara una palabra. Había una palabra literal de muerte. No voy a entrar de lleno en este detalle, porque la mayoría los conocen, y los que no, que sean ministrados a través del mismo. Hace muchos años atrás, mi mamá estuvo aproximadamente 3 meses en la clínica. Y le dieron de alta. Le dieron de alta, ¿sabe por qué? Le dijeron: llévatela para tu casa, que se va a morir. Hace 10 años atrás. Llévatela, que se va a morir. Ya no encontramos nada más que hacer. Sus músculos se han deteriorado. Se va a morir. En ese momento, mi mamá está aquí hoy por si acaso, para aquellos que no lo saben. Hace 10 años atrás ha tenido sus recaídas, pero aún así sigue de pie. Entonces, ¿a qué yo me aferro en un momento o en una noticia tan devastadora como muerte, cáncer quizás, cualquier diagnóstico que vaya en contra de su salud completa? ¿A qué fe yo me aferro? ¿Dónde yo me sostengo? Porque como les dije al principio, la fe lo sostiene todo. Todo lo sostiene la fe. Entonces, ¿a qué yo me voy a aferrar en el momento más difícil? No teníamos, iglesia, no teníamos de otra. No había otra opción. No había retroceso. Tenía que confiar en que Dios la iba a levantar. Entonces pusimos en acción nuestra fe grande, porque hay momentos que está pequeña, claro, es normal, es natural, hay veces que no estamos tan pompeados, y pusimos en acción nuestra familia, la iglesia, ella, y como decía la canción ahorita, donde hay 2 o 3, allí tú te vas a mover. Y cuando decidimos orar, mantenernos en fe, confiando que Dios la iba a levantar, así mismo Dios lo hizo, porque teníamos una fe tan grande que fue en contra del diagnóstico de muerte. Así que Dios te dice en esta mañana que no sabe por lo que estás pasando. Quizás tienes un diagnóstico de muerte, quizás tienes un diagnóstico que te van a dar ya por moribundo o lo que sea, pero Dios te dice: aférrate a la fe, porque hay un fundamento el cual te quiero mostrar hoy, que es fe. Y cuando yo me paro encima de la fe,
La fe, yo digo algo, el enemigo te podrá tambalear, pero no te va a tumbar. Usted es el producto de la fe de otros. Usted es el producto de la fe de otros. Yo soy el producto de la fe de otros también. Y quiero hablarles también en momentos dados. Yo he estado de brazos caídos. ¿Sí? Como le dije ahorita, hay momentos que he estado bien pompeado. Hay momentos que si me pones un muerto, lo levanto, de verdad. Porque la fe está pompeada. Y si me pones a orar por un muerto, yo sé que aquí le debe haber pasado a alguno que dice: hoy estoy pompeado, hoy estoy, esa palabra o esa canción me ministró, estoy que así. Y hay veces que estamos así. Y hay veces que estamos regularcito. La fe pues está hoy. Al fin y al cabo, Dios nos dio fe, ¿verdad? A cada uno, según lo que Él entendió para cada circunstancia. Y hay veces que estamos regularcitos, pero ¿qué pasa cuando estoy de brazos caídos? ¿Qué pasa cuando nuestra fe se fue al piso? ¿Qué pasa cuando hay momentos que no quiero orar? ¿Qué pasa cuando hay momentos que no quiero leer la palabra? No estoy diciendo que lo debemos de hacer. Estoy diciendo que dentro de nuestra naturaleza van a haber momentos como estos. Y este que está aquí les abre mi corazón, porque no soy perfecto. Nadie lo es, en definitiva. Pero ha habido momentos que yo no he podido ni tan siquiera caminar. Que yo no he podido ni tan siquiera orar. Ha habido momentos que yo me he tenido que tirar de rodillas y mi fe, ¿sabes qué? Se fue. ¿Por qué? Porque todo lo que pensaba o todo lo que creía de ninguna manera sucedió y mi fe se fue al piso. Pero lo más que me gusta de esto es que en ese momento yo puedo encontrar quizás un Harry que levante las manos y decir: Harry, ¿sabes qué? Yo dependo de la fe tuya hoy. Yo puedo encontrar un Ricardo, ¿sabes qué? Hoy yo dependo de tu fe. Yo puedo encontrar una pastora Yamilé, ¿sabes qué? Hoy dependo de tu fe. Yo puedo encontrar un joven como Matthew: joven, necesito que me ayudes porque tengo los brazos caídos. Estoy espiritualmente como el paralítico. Necesito de la fe de otro que me sostengan en el momento difícil. No es tan malo. Iglesia, aférrese al fundamento de la fe. Iglesia, crea que el que está a su lado en momentos dados le dirá: no te preocupes, estás pasando por este momento fuerte, pero yo voy a levantar tus manos, yo te voy a cargar, yo te voy a llevar a la azotea para que recibas un milagro del Maestro. En esta iglesia creemos en el fundamento de la fe. Y hay veces que nosotros tenemos un grupo, a veces en WhatsApp o demás, el grupo de amistad, y a veces escribimos: necesito oración. Pastores, necesito oración. Iglesia, necesito oración. A mí no me da vergüenza pedir oración, créanme. Para nada, al contrario. Si lo estamos diciendo, Dani, lo estamos diciendo. Hay momentos que yo necesito que oren por mí, pero hay momentos que es a mí que me va a tocar orar por ustedes. Entonces por eso es que todos necesitamos una fe colectiva al fin y al cabo, porque todos queremos agradarle a Dios y todos perseguimos un milagro, el milagro que sea. Hay veces que nos enfocamos en un milagro. Para mí, que yo ahorita pueda predicar es un milagro. Ustedes escuchen mi voz. Porque mi voz está ahora mismo sensible. Tengo dolor de garganta. Ahorita yo voy a predicar el segundo culto. Eso es un milagro. Entonces hay veces que usted quiere limitar a Dios en los milagros, cuando hay cosas tan sencillas que Dios puede utilizar para demostrarle un milagro. Lo que pasa es que no lo vemos. Cuando nuestra vida
está anclada en la fe, créanme que los milagros van a suceder. Yo soy testigo de los milagros de Dios a través de la fe. Y no estoy diciendo que siempre vamos a depender de la fe de otros. Aquí lo importante es que si tiene una fe pequeña, sepa utilizarla. Usted verbalice, usted hable. Y si usted entiende que la fe, aunque sea poca, usted puede abrir la boca, como le decía ahorita, y decirle al problema: tú no tienes parte ni suerte con mi hogar. Diablo, tú retrocedes en el nombre de Jesús, porque la montaña que me pusiste de frente no me va a detener. Es válido. Y cuando tenemos fe grande, pues olvídate, ahí estamos pompeados, olvídate. Ahí yo estoy para decirle a la gente: ¿por qué tú quieres que yo ore? Pero no siempre estamos así. Yo se lo estoy diciendo, que hay momentos que yo le hablé de mí, yo no estoy hablando de nadie, que yo he tenido que levantar las manos, porque mi fe ha estado en el piso. Nunca olvide que el enemigo más grande que usted puede tener es la incredulidad. Ese es el opuesto, ese es el contrario a la fe. Dios quiere encontrar en mí lo que a otro le falta. No me toca medir la fe, lo que necesito es tener fe. No me toca medir la fe de nadie. Al fin y al cabo, Dios repartió fe como Él quiso. Dios repartió fe para sus problemas. Dios repartió fe para mis problemas. Así que mi trabajo no es medir fe. Una cosa es creer y otra cosa es tener el valor para hacer lo que creo. Porque usted puede ir, cuando hablamos de fe, casi siempre tocamos este ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Una mujer que no podía ni ser vista porque podía ser apedreada, podía ser juzgada porque era impura. Al ser impura, ella tenía fe, pero una cosa es yo tener fe y otra cosa es arriesgarme a tocar el manto. Porque hay veces que tenemos fe para emprender, pero no nos atrevemos. Yo tengo una fe, pero como siempre dice el pastor, pero el de afuera tiene más fe en emprender. Entonces, ¿hasta dónde yo limito mi fe? Usted no debe nunca limitar su fe, porque la fe literalmente es, ¿sabe qué? Caminar. La fe es caminar. Usted va a caminar. ¿Por qué? Porque vamos a caminar en fe. La palabra me dice que la fe sin obra es, usted lo sabe, la fe sin obra es muerta. Quiere decir que cuando yo puedo ver, y repito, la mujer del flujo de sangre, ella actuó, ella accionó. Ella tenía fe, pero ella caminó a tocar el borde del manto del maestro, porque ella sabía que con su fe iba a ser sostenida e iba a ser sana. Entonces, la fe que provoca un milagro siempre va a estar atada a un movimiento. La fe que provoca un milagro siempre va a estar atada a un movimiento. Pedro caminó sobre las aguas. Se quedó estancado, ¿no? Perdió la fe, pero sí, pero se atrevió. Se movió. Podemos ir a Moisés. Cruzó el mar rojo. ¿Por qué? Por fe y por obediente también. Pero eso es otro tema. Gedeón, David, Samuel conquistaron reinos, porque cuando yo tengo fe, iglesia, es que esta mañana lo que Dios quiere es inyectarnos fe, no otra cosa. Porque para empezar, usted quiere agradarle a Dios, ¿o no? ¿Hay alguien que no le quiere agradar a Dios aquí? Todos queremos agradarle a Dios. Para empezar, si queremos agradarle a Dios, necesitamos fe. Abraham, ustedes conocen, el padre de la fe, ¿cómo se le dice? Abraham, usted sabe que se movió en fe. Quiere decir que cuando nosotros tenemos fe, tenemos que caminar. Noé obedeció, Abel ofreció. Entonces la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, cuando yo tengo fe, no hay nada que me va a detener. Yo solamente tengo que caminar creyendo lo que Dios mío dijo de mí y dijo de usted. Amén. Me encanta, y este pensamiento no es mío. En una conversación que tuve con el pastor hace como 2 semanas, y
esto me voló la tapa de los sesos, de verdad. Y si lo anota por ahí o lo publica, no ponga Edwin Ruiz, bueno, es mío, es de Pastor Amber. Pero cuando me dio ese pensamiento, dije, anda pa'l carajo. Dice, la fe no es esperar que Dios se mueva. La fe es Dios esperando que tú te muevas. Eso, cuando yo escuché eso, yo dije, pero, y dale para atrás. Y me dijo, capaz que no me sale. Me dijo, no, dale para atrás, que yo tengo que anotar eso, porque yo voy a predicar de fe. Y de verdad que eso me voló. O sea, porque la fe la fe no es esperando que Dios se mueva. La fe es Dios esperando que tú te muevas. Anda, eso para mí es demasiado poderoso. Y ya casi estoy concluyendo, ¿verdad? No importa la fe que usted tenga. Estoy bien jonco ya, estoy preocupado. No importa la fe que usted tenga. Aquí lo importante es que hay un fundamento llamado fe. Ese fundamento sostendrá todo lo que usted le ponga encima. Tiene la capacidad de aguantar cualquier peso. Fe, diga fe, fe, fe. Usted dirá, y yo diré también, hasta que leí esto. Bueno, yo diré no, yo decía, hasta que leí esto. Usted dirá, ok Edwin, ok pastor, perfecto. ¿Qué pasa cuando llevo toda la vida esperando en fe algo? Yo sé que esa pregunta no la vamos a hacer. Yo me la he hecho, ay bendito. No todo lo que yo he pedido se me ha dado, pero sigo creyendo. Estoy parado aquí porque puse un fundamento de fe. Si no, créanme que no estuviese parado aquí. Mira, se los prometo. Se los prometo. Puse el fundamento, pero me han venido preguntas como esta porque hay muchas cosas que yo he estado esperando, no solamente con la fe mía, con la fe pequeña, con la fe grande, con la fe de ustedes. Algunos de ustedes los conocen, algunos no, pero yo llevo esperando en fe muchas cosas y no se han dado. Tranquilo, que si usted tenía esa duda, el Señor se la contesta en esta mañana. Amén. En Hebreos 11 me habla de personas de fe como Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara. Habla de muchos más, pero estoy hablando en este momento específico. Me habla de Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara. Y me describe qué cada uno de ellos hizo en fe. Me lo describe ahí. Obviamente cuando estaba leyendo, cuando estaba buscando, cuando estaba escribiendo. Brutal. Porque me habla de la fe de ellos. Y cuando seguía leyendo más para abajo, el Señor me ministró de una forma poderosa. Dice Hebreos 11:13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. La Biblia no se contradice, no lo crean. ¿Vivieron qué? En fe. Y murieron sin haber recibido. Y estoy hablando de los héroes de la fe en la palabra. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Yo no sé si usted puede entender lo que Dios quiere decir a través de esto, pero estas iglesias se sostienen porque hubo gente que desde la distancia, que hoy no está con nosotros, nos dieron la bienvenida.
Hoy quizás usted puede entender que Dios quiere hablarnos de la fe, pero no importa, porque aún los héroes de la fe murieron teniendo fe. No importa las promesas que usted cargue. Posiblemente usted no la vea hoy, posiblemente usted no la vea mañana, posiblemente no la vea el año que viene. Quizás sus pastores le dieron una palabra, quizás el profeta le dio una palabra, pero ¿sabes qué? La vas a ver. Vas a ver las promesas, porque cuando Dios dice y da una palabra, no importa, aún en la distancia, sus futuras generaciones podrán disfrutar de la fe que usted plantó. Así que hoy usted dé la bienvenida quizás a los que vienen detrás de usted. Entonces, esto me voló la tapa de los sesos, de verdad, porque dice, murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y le dieron la bienvenida desde la distancia. Ellos reconocieron que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y usted está sentado ahí porque alguien en un momento dado peló la rodilla. Yo estoy parado aquí porque alguien en un momento dado peló las rodillas. Y quizás no lo vieron en vida, pero hoy me dan la bienvenida desde la distancia. Así que a aquel que usted entienda que oró porque usted estuviese ahí, o quizás que usted dice, wow, si mi amigo, mi papá, mi hermano, mi sobrino hubiese visto esto, porque murió sin haber visto la promesa y era lo que deseaba, ¿sabe qué? Lo vio. Lo vio desde la distancia, porque si murió creyendo, desde la distancia acaricia y le dice, te saludo desde la distancia, pero tú eres una contestación pedida a mi Dios. Tú eres una petición que yo estuve doblando rodillas porque sabía que iba a haber. Y de la misma forma hay miles de promesas, o cientos o algunas, que usted entenderá que no ha visto, pero si Dios lo dijo, se va a cumplir. Esta iglesia es levantada por una palabra profética. Dios habló sobre esta iglesia y mucha de la gente que no creyeron, bueno, algunos se fueron en un pasado, estoy hablando, y otros simplemente murieron, pero murieron creyendo. Pero me imagino que desde la distancia dijeron, eso fue lo que Dios prometió. Vivir en fe será el fundamento, plataforma que la siguiente generación verá. No importa si cuando usted muera no ha visto todo. Lo que importa es que hasta el último suspiro usted termine su vida en fe. Hay cosas que usted verá desde la eternidad. Den un fuerte aplauso.